Mónica Robles fue tan fuerte que mucha gente te ve y dice, Mónica Robles, sí. No, pero sabes que eso además como que no me atormenta. Es un personaje precioso. Quitarse la ropa a cámara a veces no es tan... No, tiene que ser cómodo, pero tiene que ser lindo, pero tiene que ser... Y todas esas cosas la gente no sabe que tienen que tener una preparación de mucho tiempo y de mucho ojo. Sí. Estás en todas partes. La verdad es que me siento muy afortunada porque he tenido la oportunidad de eso, como actriz, decir, bueno, pero voy a hacer tele, pero voy a hacer teatro, que me gusta mucho, que es probablemente lo que más me gusta. Bienvenidos, buenos días, buenas tardes, buenas noches o buena madrugada, porque no sé qué hora nos vayan a ver, pero bienvenidos sean. No basta en la vida con tener belleza y talento. También hay que ser disciplinado, hay que ser riguroso, hay que ser metódico. Y estoy seguro que nuestra invitada, además de esos atributos, debe tener otros que no conocemos, como cocinar, como escribir. Entonces, démosle la bienvenida, es un placer y un honor tener a Fernanda Castillo con nosotros. No sé cocinar ni escribir. Menos mal soy disciplinada. No, me consta que eres disciplinada, rigurosa, casi de una manera... Enferma. Sí. No, me consta porque de repente a las 4 de la mañana ibas a hacer ejercicio porque tu llamado era a las 6. Si tenías que, no sé, subir de peso, bajar de peso, cambiar de talla, lo hacías sin el menor reparo, ¿no? Entonces, porque hay casos en los que tomo medidas y me dicen, quítale 3 centímetros porque voy a bajar. Y llegamos a filmar el primer día y subieron 5, ¿no? Y tú decías, quítale 3 y le quitábamos 3 y te quedaba perfecto. Ahora estoy pensando mucho en esa primera vez que nos vimos, cuando nos conocimos, ¿no? La primera toma de medidas para el personaje de Mónica Robles y que me mediste y después llegué como un mes después o un par de semanas después y de verdad estabas muy impresionado porque... No, es que lo puedo decir, supongo, pero cuando nos conocimos eras como talla 5, 6 y cuando... O como 8. Y cuando regresaste eras 2. Y llegaste a ser 0, que luego tú me decías, no soy 0, porque yo a veces te llevaba a 0 y te quedabas y... Pero bueno, aquí sucedió algo muy especial. Yo tenía otra idea cuando hice una primera lectura de Mónica Robles, y creo que tú también. Quiero decir, teníamos apenas una pequeña semblanza. Conforme fueron llegando los capítulos, Mónica Robles era otra persona. Yo sé que tú eres muy estudiosa de tus personajes y que además tú los estructuras, los formas en tu casa, supongo que sobre una mesa, ¿no? Entonces, cuando entre ambos, el diseñador y el actor, crean un personaje, evidentemente el productor y el director dan la última palabra, pues, aunque nos peleemos a veces con ellos, pero eso ayuda muchísimo, porque nadie se conoce mejor que ustedes, ¿no? Entonces, al principio yo la vi de otra manera y ya sabes, la presión de la empresa también, ni modo, hay que decirlo, ¿no? Y aprovechando que habías bajado, que te habías convertido en una talla 0 o 2. 2. Fue muy divertido, ¿no? Muy divertido. Yo me divertí muchísimo porque de repente esperaban que entraras para ver qué te habías puesto. Sí, te veías. sí. La verdad es que tengo como recuerdos bellísimos. Digo, igual nosotros ya estamos aquí platicando, pero la gente no sabe muy bien. Para mí, como actriz, como actriz, y creo que en las historias que contamos, cada ser humano, sea como actores o no, o sea, el vestuario, lo que nos ponemos, expresa cosas, ¿no? Claro. Entonces es esa primera herramienta cuando somos chiquitos y queremos imaginarnos que somos el mago y te pones el sombrero del mago, ¿no? O sea, es con esa primera herramienta con la que jugamos
a convertirnos en algo que no somos, ¿no? Los zapatos que se pone uno de su mamá, aunque no le queden, la capa de Superman, que de repente es un trapo, literal, ¿no? Sí. Cuando eres Es una eres segunda chiquito. piel también, ¿no? Sí, pero es esa primera herramienta que nos hace contar historias. Y conforme vamos creciendo, lo que nos ponemos habla de quiénes somos. Claro. Entonces, para mí, pensar en hacer un personaje siempre es una herramienta súper importante. Creo que de las más importantes y de las más como que puede alimentar un personaje y que puede hablar de un personaje es el vestuario. Pero sí creo, y creo que además nos pasó, y a mí nunca me había pasado como me sucedió contigo, creando Mónica Robles, este trabajo en común, ¿no? O sea, en conjunto, con esa visión en común que hizo que el personaje se transformara en otra cosa y de repente se volviera hasta cómo se está vistiendo la gente a partir de ese personaje, Sí. o cómo usa la gente, porque creo que además no siempre pasa, ¿no? Que como actores siempre estamos buscando tener todas las herramientas posibles para contar de la mejor manera nuestro personaje. Y ahí yo me acuerdo llegando contigo, esta escucha y estas ganas de eso, de que encontráramos qué era lo mejor para ese personaje. Y eso pasaba, ¿no? O sea, como que la gente estaba esperando cada día cómo me iba a vestir, Sí. ¿no? Y lo que iba a expresar, porque no lo hacíamos, o sea, no era al azar. Y eso creo que está increíble. Claro. Y no era cualquier cosa, ¿no? Cada color, cada prenda, cada cosa que me confeccionabas, porque además, hay que decir, la mayoría lo diseñabas tú para ella. Sí. Hablaba de algo, estaba hecho exactamente para esa escena, no para otra, no para otro momento. Y ese trabajo en conjunto, decir, no, hablarnos a la hora que fuera, mandarnos mensajes a la hora que fuera, para decir ¿qué nos vamos a poner en esa escena, ¿no? ¿Con qué vamos a contar en esa escena? Y entonces Sí, siempre fue muy porque emocionante. no es solamente de ponerte lo que sea y ya, porque hay que estudiar, analizar las escenas para saber si vas a dar marometas, Sí, si te subes a un auto, si brincas desde una camioneta, ¿no? Entonces, recuerdo que hubo 2, 3 ocasiones en que yo dije, este vestido va a ser para Fernanda. Y me decían, ¿no se lo va a poner? Y yo, no, sí, claro que se lo va a poner. Vamos a intentarlo, porque tal. Y no te lo ponías. O sea, no por capricho, era porque no iba con. Pero yo decía, bueno, es una escena, pero aprendí. Cuando una vez te dije, es solamente una escena, Fernanda, de ese día. Y me dijiste, Gastelum, una escena o 1000, me tengo que ver. Mónica Robles. Y lo entendí, lo aprendí y ya, bueno, sí lo volví a hacer, pero con otras personas. Bueno, pero sí, incluso, ¿qué tal el asunto que se volvió icónico del anillo que mandaste a hacer, que diseñaste? No, a mí me emociona mucho porque además me dejaste. ¿Todavía lo tienes? O sea, claro que todavía Sí, lo tengo, claro. ¿no? Se volvió... Digo, creo que muchísima gente se hizo rica con ese anillo porque como no estaba como patentado y yo no recibí ni un peso, qué lástima, la verdad. Pero eso, ¿no? O sea, como que los dos entendimos que era un personaje que tenía, que podía tener mucha riqueza. Y me acuerdo de llegar ese primer día contigo y decirte, es que yo siento, ¿sabes? Esos personajes icónicos que nos acostumbrábamos de la televisión mexicana, ¿no? O sea, una Catalina Krill que tenía un parche, o sea, todos tenían, de esos que nos acordamos, tenían algo que los hacía únicos, ¿no? Y entonces, y yo te dije, si yo mando a hacer un anillo, me dejas usar, o sea, como que me apoyas con la producción, ¿no? Yo, además empezando, aunque llevaba ya un tiempo de carrera, pues la verdad es que ese personaje fue el que hizo mi carrera y el que me posicionó. Entonces todavía no tenía yo las credenciales como para decir, este anillo va porque va. Y me encantó o sea, gracias a que tú me dijiste que sí, ya que... No, funcionó de maravilla. Funcionó increíble, ¿no? O sea, era eso. Entraba el anillo y la gente sabía que entraba este personaje, ¿no? Y el anillo se volvió un ícono de este personaje y la gente se lo mandó a hacer porque les transmitía lo que transmitía el personaje para ellos, ¿no? Como poder y como... Y ahora la palabra empoderada para una mujer ya está muy usada, pero en ese momento, ¿no? Cuando además un personaje
que era fuerte, mal hablada, sexualmente activa, ¿no? En esa época no era el común denominador de los personajes. Sí, no. Y ese personaje que además moría en la primera temporada y que nos regresaron, creo que todos esos elementos que construimos juntos, y mucho tenía que ver en el vestuario y lo que hicimos para cada momento, hizo que el personaje brillara y que después nos volviéramos un poco indispensables. Pues mira, yo creo que el vestuario es como una segunda piel, porque al público le tiene que quedar muy claro quién es quién, ¿no? Quién es el malo, la buena, el asesino, el padrote, el tal, el cual. La chica virginal, llena de atributos, tal. Porque todavía hay lugares en este país en donde la gente tiene que identificar visualmente quién es quién en la historia. Y también mucha gente ve, hace sus labores, regresa a ver, tal. Entonces, para mí un buen vestuario es aquel que no se nota porque está bien hecho. Sí. Quiero decir, entonces la gente escucha y ve al personaje. Y como que sabe inmediatamente que, o sea, siento que nos pasaba muchas veces, y eso que dices, ¿no? Así y no te lo ponías. que llega un momento en que uno conoce al personaje como si fuera tal una persona y dices, esto no se lo pondría, esto no lo traería. Como en la vida nosotros mismos hay cosas que dices, no me imagino jamás a tal persona vistiendo o este color o este corte, como que no tiene que ver con quienes son, ¿no? Y creo que eso era padrísimo. Yo también creo que, empezando con Mónica Robles, pero después en mis personajes, es algo que cuido mucho, porque sí creo que hay cosas que este personaje no se pondría, hay colores que uno no usaría. Sí. En esta etapa de vida que está contando este personaje, ¿no? Hay días en que no te pondrías eso, o que te pongas algo completamente fuera del esquema de lo que es este personaje, cuenta algo. Claro. O sea, cada cosa que usamos cuenta algo. El tacón de cierta medida cuenta algo, ¿no? O sea, y me acuerdo mucho como eso de aprenderlo contigo y de jugarlo contigo, decir, no, pero es que en esta escena tiene que estar más, y entonces si estoy más alta, no, pero tal vez en esta escena está más de capa caída y entonces tal vez no trae el super tacón, ¿no? O el típico que además me acuerdo mucho, porque con ese personaje, además haciendo un personaje con tanto balazo y así, que decías, no, el día que me tienen que dar un balazo, hay que ir de blanco. Claro. Hay que ir de blanco porque esta imagen del blanco manchado con sangre es potentísima. Y si te pusiste un vestido negro ese día, no se mancha y no pasa nada. En cambio, la otra imagen es potente, es artística, ¿no? Dice algo a la pantalla, fuerte. ¿No? No, además tú siempre te adelantas. Por ejemplo, no sé, va a haber una escena, yo ni siquiera no tenía libreto, y tú decías, va a haber una escena en donde voy a estar en un muelle, voy a estar en tal, en cual. Entonces yo creo que tendría que ir vestida de tal manera y tal para que al caminar vuele, para que tal, porque va a ser... Y yo decía, pero ¿de qué habla? Ya cuando me llegaba el libreto, decía, claro, y lo ves al aire, y yo decía, tenías toda la razón. Esquizofrénica soy. No, es verdad. Sí, pero es la mejor manera no sé si la mejor manera, pero hay una comunión entonces entre el actor y el personaje, ¿no? Y una vez una actriz me dijo, es que así no me he visto, esa no es mi imagen. Y dije, perdón, estoy vistiendo un personaje, no a una actriz. ¿No? Entonces hubo por ahí problemas y ahorita te cuento quién fue. El chisme, no se lo pierdan. Pero además, bueno, yo creo que el camerino es también un templo sagrado de los actores. Lo que ves y oyes en un camerino no se puede contar, ahí se queda, a menos que lo autorice. A ti te ha tocado un montón. Uf, lo que no he visto y oído... Lástima que de repente no se pueda, pero bueno, al corte lo puedo contar. Pero es un lugar que es como, no precisamente que estén en un estado vulnerable, pero sí hay una desnudez y no física nada más, sí. ¿No? Porque además los actores tienen que saber que trabajan con emociones, con vivencias, con recuerdos. Y hay algo bien importante. El desgaste en el vestuario en un actor es impresionante.
impresionante. De repente a los 20 días ya no hay suelas en los zapatos. Sí. Yo siento o pienso que pesan de otra manera, pisan de otra manera también. puede Hay una ser. energía, que hay un desgaste en la ropa que no es normal. Es verdad, como que no lo había pensado, pero claro, uno usa el vestuario durante muy poco tiempo filmando, ¿no? O sea, como hay prendas que te duran más en la vida y los vestuarios siempre terminan mucho más desgastados. Sí. No, tienes toda la razón. Es que hay una energía además, ¿no? No solamente de uno, sino como de la producción completa, del equipo completo a la hora de contar una historia. Y eso hace... No, y aunque eso ejerce algo. Y aunque estén actuando, no es de dientes para afuera. Sí. O sea, hay un compromiso que, claro, la energía supongo que se mueve más, que transpiran más, etcétera, ¿no? Sí, yo creo que sí. Ahorita me estaba acordando mucho de esa de un momento como crítico de vestuario en El Señor de los Cielos, justo, que cuando había un secuestro y entonces me pusiste un corset de pantalón, fui, gracias a Dios, corset, pero como el personaje solo tenía tacones y a mí me secuestraban y me traían de un lugar para otro, esposada con las manos atrás, en tacones, en unas escaleras y me hacían correr y decíamos en qué momento se nos ocurrió. O sea, ¿por qué esta mujer es tan acá, ¿no? Que no tiene zapatos flats porque casi me moría. Pero quién sabe cómo hubiera reaccionado la gente si te ven flats. Sí. No sé. No lo hubiéramos permitido, no lo hubiéramos... glamurosa hasta el final. Recuerdo el primer capítulo que bajaba de una escalera con unos taconzazos y bueno, el vestido corto, etcétera. Y con ese collar que me encantaba. Pero sí, el desgaste en el vestuario es muy distinto a la vida real, ¿no? Sí. Entonces, por eso siempre tenemos que ser muy cuidadosos en comprar de repente doble o hasta triple. Sí. Y ya no se diga en las escenas de acción, ¿no? Ahí sí hasta 4 prendas. En fin, pero sí creo que en un camerino, una vez me dijo un director, ¿sabes por qué te llamo a ti, Alejandro? Y yo me acomodé para recibir una serie de elogios. Y me dijo, ¿por qué un actor llega contento al set? Sí. Y me quedé así, dijo, sí, llegan tranquilos. Sí. Dijo, y también porque pues eres bueno y tal. Y yo así, digo, no, ya. Y el chisme. Sí, pero dice, es que me dijo, para mí es tan importante que un actor llegue tranquilo, contento. ¿Por qué? Porque ya lo va a hacer mejor, ya memorizó, etcétera, ¿no? Sí. Es que siento, o sea, bueno, mi sensación es que no te sucede muchas veces y por supuesto que además, con todo el respeto del mundo, cada creativo tiene su visión de los personajes, ¿no? Para el diseño de peinado, para el diseño de maquillaje, y muchos de estos procesos se crean sin tener al actor, ¿no? O sea, la mayoría de las veces uno concibe un personaje, el maquillaje, el pelo, todo sin pensar en el pelo que tiene, o sea, sin el actor, ¿no? O sea, ya está concebido de alguna manera y se siente como te lo ponemos encima. Y creo que es importante tener al actor. Sí. Yo las mejores experiencias que he tenido, y la primera contigo, es cuando hablamos en conjunto, cuando creamos en conjunto, porque entonces ya no es esa prenda, es esa prenda en mi cuerpo, que puede contar cosas diferentes a las que tú te imaginabas, ¿no? O es esa peluca, o es ese pelo, o ese... que además encima de la persona cuentan cosas diferentes. Entonces, he logrado hacer una visión en común, donde haya, por supuesto, la propuesta muy importante, ¿no? De la gente que sabe, ¿no? Hacer su chamba, ¿no? Y que ha estudiado para eso y que son increíbles haciendo eso, pero donde la visión de quien se lo va a poner y quien lo va a encarnar importa, ¿no? Sí. También estaría importante el escritor y el director, pero usualmente están viendo un montón de cosas. El escritor no siempre está, ¿no? Y el director no puede estar en cada pelo que traes en la cabeza o cada vestido que se pone un personaje. Pero cuando se hace eso, esa energía conjunta y esa creación conjunta, creo que quedan los mejores personajes, porque entonces no parece que alguien se está poniendo algo encima, parece que es eso, algo que se creó, y entonces
no sé, es como uno llega además a sentir que está de bajada, ¿no? Estás llegando a crear. Sí, dijiste algo muy importante. Generalmente, por si no lo sabe mucha gente, se crea una carpeta con imágenes de cómo podría o debería ser un personaje. Pero es como hacerlo al aire. Porque en efecto, llega la actriz o el actor y son absolutamente distintos. A lo mejor no les va ese estilo de ropa, esos colores, esas líneas, ¿no? Sí. Entonces se vuelve muy complicado porque el productor, director, la empresa ya se forjaron una idea. Entonces es un trabajo complicado, pero finalmente también... Ahora, hablemos de que la televisión es una unidad de negocios, entonces también de repente nos exigen, no, que se vean bonitos, que se vean tal, y le digo, no, momento, si el personaje no lo debe llevar, no tiene por qué, o sea, sí, quieren que todo el mundo se vea bonito, ¿no? Sí. Y con mucho color y tal, pero bueno, afortunadamente ya eso está pasando, sí, ya afortunadamente, y... tampoco es que tengamos que hacer un retrato de la realidad, pero sí lo más que la gente sienta lo más cercano a ellos, pues, porque tiene que haber una identificación, una ambición, en el mejor de los sentidos, de superarse, ¿no? De verse mejor y tal. Y la televisión durante años marcaba la moda. Sí. ¿No? La televisión decía qué ponernos, cómo ponerlo, qué color usar, qué comer, qué no comer. Entonces... Sí. Pero también ahorita hay series en las que ya nos confundimos un poco porque la gente se viste para engañar al público, que no digan, ay, se me hace que ese es el culpable, ¿no? Porque trae la camisa muy abierta o el cuello, los lentes. Entonces eso me gusta, que de repente no está complejizando más, ¿no? Sí, como que ya no es tan básico, ya no es... Si trae un escote es la mala, ¿no? Sí. Si te está demasiado pegada es la mala. Son no, clichés. Sí, es como que se rompieron mucho eso y está increíble. Porque entonces también el vestuario sirve para engañar. Sí, claro. ¿No? Pero sí, de repente hay que recurrir a esos clichés para que sea más fácil. Pero los nuevos contenidos nos están exigiendo pues porque además la competencia está, ¿no? Pero tú estás en teatro, en cine, en televisión, en todo, ¿no? Yo creo que estás pero estás como en, no sé, ya desde hace un buen rato en tu mejor momento. Sí. Estás en todas partes. La verdad es que me siento muy afortunada porque he tenido la oportunidad de eso, como actriz, decir, bueno, pero voy a hacer tele, pero voy a hacer teatro, que me gusta mucho, que es probablemente lo que más me gusta, y voy a hacer cine también, y no siempre se puede, ¿no? O sea, no siempre uno puede brincar en las tres cosas, y me siento como muy afortunada y también como muy agradecida a que nunca me he acomodado, ¿no? A que es lo más fácil es decir, yo ya tengo este lugar ganado, aquí me siento bien, aquí me conocen, ¿no? Si me voy a otro lugar voy a tener que empezar desde cero. Y a mí me gusta empezar desde cero. O sea, como que me gusta ver el reto de hasta dónde puedo llegar, ¿no? Claro. Entonces me emociona y eso ha hecho que pueda abarcar más cosas y donde empiezo a sentirme cómoda, me empieza a picar como ya me quiero mover de aquí, porque creo que eso es importante, porque me gustaría tener una carrera larga, ¿no? Como claro. para el último día de mi vida, seguir haciendo esto que me emociona tanto y que me parece tan interesante y que me alimenta tanto. No. Entonces, pues sí, trato todo el tiempo de estarme reinventando y a partir de eso, pues he logrado que mi carrera se sienta como si estuviera todo el tiempo, pero la verdad es que no. Pero sí me siento presente en una carrera de contar historias porque siempre estoy buscando como nuevos retos y nuevos espacios, aún los que no les parecería común a la gente, ¿no? Hablábamos, yo acabo de terminar una temporada de teatro donde la gente de repente no me imagina, ¿no? Me va a ver al teatro y dice, pero es que pues yo te imaginaba como Mónica Robles, o como la de la novela tal, o como la de la última serie que vi, o como la del musical. Y me encanta
ver esa mirada, de que me sigan redescubriendo, porque yo me sigo redescubriendo y porque además mi chamba para mí es encontrar nuevas cosas de mí para darle al público, que me hace el favor de seguir mi trabajo. No, y tú tienes el poder de transformarte de una manera increíble. Increíble, porque te cortas, te tiñes, subes de peso, bajas, caminas. O sea, y dime, hablando de teatro, ¿qué pasa con el vestuario de teatro? Uy, creo, el vestuario de teatro tiene, digo, según qué estés haciendo, ¿no? Pero hay grandes diseñadores en el teatro que saben exactamente lo que te están poniendo y cómo se va a ver. Y uno, a veces, la verdad, el escenario, la cámara es muy jodida en el sentido de que ves todo, ¿no? O sea, es muy difícil esconder una mala tela, una cosa que quede a cámara, ¿no? Siento que los diseñadores de teatro encuentran eso, que en el escenario hay muchas cosas que se ven en el escenario diferentes, claro, ¿no? Que se transforman y tienen un increíble ojo para ver cómo se transforma esa tela que uno ve y se prueba y dices, o ese color que sí, después con la iluminación del teatro va a tomar, va a ser un lenguaje, ¿no? Uh-huh. Ahora justo en la obra en la que yo estaba haciendo Una mujer de 1958 y entonces muchas de las prendas eran, además es una mujer de su casa que tenía que tener, que parecer de alguna manera una muñeca, ¿no? De esa época, ¿no? Con esta aspiración a ser la mujer perfecta, la ama de casa, la madre perfecta. Y entonces nuestra diseñadora de vestuario encontró como piezas, y a petición también del director, que quería que este personaje solo fuera de un color, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. A veces la gente no se da cuenta de eso, pero hay mucho de colorimetría en el vestuario, sí, no solamente en el arte, pero los colores dicen un montón de cosas, ¿no? Entonces, por ejemplo, este personaje en la obra que acabo de hacer, Anatomía de un suicidio, era rojo. Y es una obra que habla de temas muy fuertes, de salud mental, de maternidad, Y yo me acuerdo que la primera vez que me dijeron, este personaje va a ir de rojo, en mi cabeza decía, pero esta es una mujer que está sufriendo, está pasando, ¿por qué se vestiría de rojo? Pero claro, ese contraste de alguien que para afuera se viste de rojo, en un color que es como provocación, que uh-huh, es pasión. Que es pasión, que es verse, que es vida, ¿no? Uh-huh. Con esta mujer que está profundamente deprimida, claro, lo que... En el teatro sí, cobra otro... Claro, no, y con las luces era otra cosa completamente, pero en el vestuario en general, no solamente en el teatro, ¿no? Como que la importancia de los colores, de lo que dicen los colores para un personaje. Y creo que además, bueno, en el teatro se puede todo. Sí, y también no sé, yo he hecho también mucho vestuario para teatro y la iluminación, híjole, a veces es todo, ¿eh? Sí. Porque lo que acabas de decir te transforma un color en otro, sí, ¿no? Y aparte hay que tomar en cuenta que de la butaca 1 a las 5 se ve de una manera, sí, y de ahí para atrás se ve de otra forma. No, y la tela y las caídas. Las texturas. O sea, todo lo que dice en un escenario y el movimiento del actor en un escenario, ¿no? Y que no tienes manera de decir, ay, corta aquí, lo arreglamos tantito para que, ¿no? Espérame, te lo pinzo para que esto no se va a ver en escena, ¿no? Es ahí, ¿no? Sin cortes, sin edición, en la vida teatro, pura, ¿no? La ópera también. Es muy impresionante tomar medidas a un cantante de ópera. Una vez dijimos a un tenor, 48 de pecho. Respira, toma aire, digo, como 54. Sí. ¿No? Entonces, ahora suéltalo y otra vez. Entonces, los trucos, sí, para que al soltar el aire no le quede grande. Sí, para que pueda cantar, que es lo principal, ¿no? Y en teatro igual, de repente tengo que dar una pirueta o me tengo que sentar y levantar, sí, rápido y tal, pero... O me tengo que cambiar. En 2 minutos, sí, o en menos. En esta obra justo que hacía, los cambios, había una cantidad de cambios brutales y eran, o sea, en cuestión de segundos. Sí. Y eso, como el diseñador de vestuario tiene, o sea, que el vestuario tiene que servirle al actor, pero servir al personaje, pero servir a la escena, pero servirle al
al ayudante que te está ayudando a cambiarte atrás para que sea no fácil y que es todo un arte, es todo un arte. Sí, el teatro es maravilloso. Sí. Y la televisión es un gran aprendizaje. Sí. No, tú eres de las, no sé si pocas, actrices que una vez que terminas de grabar cuelgas la ropa. Entonces, me decían los chicos asistentes de vestuario, fulanita y perenganita, es que son de teatro, por eso cuelgan. Y de educación, a veces. Sí, porque también hay quien lo deja todo en el piso, pero es otro tema. Mucho chisme aquí. Pues yo creo que es todo un mundo que hay que... desde que yo era niño me preguntó mi madre, ¿qué quieres ser cuando seas grande? Y le dije, quiero ser diseñador. Yo tenía como 7 años. Ok. Como a los 10 me volvió a preguntar y le dije, quiero ser diseñador y quiero escribir un libro. Ha de haber dicho, menos mal. Como a los 12 le dije, quiero ser diseñador, escribir un libro y cantante. Así de... Si me tomo 5 tequilas, les canto para Manuela. Perfecto. ¿Okay? Pero yo sé que tú cantas y te he escuchado y además sé que bailas, porque no sé si fueron tus inicios en teatro musical. Sí. Sí, ¿no? Entonces, me acuerdo cuando una vez te escuché en el camerino cantar y todos nos volteábamos a ver y eras tú. Sí. Entonces, es otro mundo, ¿verdad? El musical. Sí. Y es un mundo increíble. Yo realmente, cuando yo empecé a imaginarme, desde muy chica, la verdad, así igual que tú, yo decía, yo quiero ser actriz. O sea, le dije que quería ser actriz a mi mamá a los 4, a los 5, a los 7, a los 10. Ya después estaban ya como de... Si no sale con otra cosa, si dice que quiere ser doctor, me preocupo porque fui muy constante. Pero me encantaban los musicales. A la fecha me encantan los musicales. Me parece que la gente de musicales me quito el sombrero, ¿no? O sea, el entrenamiento que tienen que tener y la disciplina que tienen que tener. Sí. Y los dones, ¿no? El talento que tienen que tener es brutal. Y la verdad es que me encantaba y yo, mi idea de formación era hacer la carrera de bailarina para después estudiar actuación y al mismo tiempo que estudiaba canto y poder hacer musicales. Cuando quise entrar al CNA y estudiar la carrera de bailarina, había estudiado danza desde muy, muy chica, pues sí me dijeron como que no tienes la espalda ideal, ¿sabes? Como te pedían radiografías y todo. Sí. No tienes la espalda ideal ni los pies ideales para entrar aquí. Y no me dejaron entrar. Y entonces, pues dije, bueno, ya ni modo, pues voy a tener que directamente a la actuación, ¿no? O sea, voy a entrar a estudiar actuación. Pero estudiaste danza. Estudié danza muchos años, pero yo quería tener la carrera de danza, ¿no? Y no tenía las aptitudes, ¿no? Entonces empecé a estudiar actuación y cuando entendí el proceso de la actuación, dije, sí, me encantan los musicales, pero yo quiero ser actriz en lo que tenga que hacer para ser actriz, no solo actriz de comedia musical, porque eso era lo que yo quería hacer antes. Y me enamoré completamente de eso. Tuve la suerte de empezar mi carrera, como había bailado muchos años, entonces de repente trabajaba, para pagarme la escuela, también trabajaba como bailarina en musicales, en infantiles y así. Y en algún momento de mi carrera, cuando no hubo chamba, fui y pedí trabajo de bailarina y de eso comí muchos años. Pero sí tuve la suerte de hacer muchos musicales y sobre todo, más que muchos, hacer como musicales muy emblemáticos y que fueron muy importantes en mi carrera y que me formaron mucho y que me dieron grandes oportunidades. Entonces, pues sí, lo disfruto mucho, pero siempre digo, no, o sea, yo canto como un vehículo para expresar, ¿no? Mi actriz canta. Yo no me imagino nunca, ni tengo las aptitudes, ni la voz como para yo agarrarme una guitarra, un piano y hacerme un concierto. La verdad es que no. Me encantaría, pero no.
Pero cuando canto, siento que es mi manera de expresar, es un vehículo de expresión y soy afinada, ¿no? No sueno fatal. No, cantantes te han invitado a cantar con ellos. Sí. ¿No? Sí. En el escenario Sí, y tal. sí, sí. Qué miedo. Sí, qué miedo. No. Hace unos años Edith Márquez Sí, yo sé. me invitó a cantar en el Auditorio Nacional y yo decía, ¿por qué dije que sí? ¿Por qué dije que sí? Y después lo disfruté muchísimo. Y hoy no me puedo levantar, también estuve en el Auditorio Nacional cantando. Y he cantado zarzuelas cuando viví en España, en la Plaza Mayor. O sea, no he tenido la oportunidad, la verdad, de cantar mucho más de lo que me imaginaba, pero... Y seguro es un goce o un disfrute interpretar un personaje, supongo. Sí. Quiero decir, meterte en los zapatos de alguien real o ficticio, Sí. pero hacerlo tuyo y hacerlo también. O sea, no sé cómo funciona, claro, eso ya es meternos con métodos de actuación, pero cómo te desprendes de ti misma, ¿no? Y también en ese sentido yo pienso que el vestuario ayuda, puede ayudar, pues. Sí, no, sin duda. ¿No? O sea, siento que cuando uno crea un personaje, tienes como un mapa, pero no sabes, no has estado dentro de la escena, ¿no? Cuando empiezas un personaje. Y esa, la primera vez que estás en un set, que llegas a tu camerino para vestirte para la primera escena que vas a hacer de ese personaje, la ropa lo es todo, ¿no? Lo es todo, porque es como la patada de la suerte, es como el proceso de transformación. Siento que ahí, o sea, lo has de haber oído muchos actores, como esta sensación de, ok, ya estoy maquillado, ya estoy peinado, no sé qué, pero hasta que me pongo la ropa, ¿no? Hasta que uso el vestuario y me pongo en los zapatos, literal, del personaje, uno siente que empieza el viaje, ¿no? Sí, una vez un actor me decía, Alejandro, ¿cuándo va a ser mi prueba? Y yo decía, ¿por qué le urge si va a entrar dentro de un mes, ¿no? Alejandro, ya, pues, y yo hasta que le dije, ok, vamos a probarte. Se probó y caminó y era otro hombre. Sí. Y me dijo, ¿sabes por qué te insisto? Porque yo solamente hasta que me pongo la ropa, creo el personaje. Y empezó a caminar, era otro. Qué increíble. Era un hombre viejo que se hizo así. Y claro, entendí muchas cosas. Pues sí, no puedes ser tú, quiero decir. ¿Y qué pasa cuando el personaje se parece mucho al de la vida real? Eso es una bronca. O sea, la verdad es que mientras más trato mucho de alejarlos de mí, por más que se parezca, que tenga mi edad, que tenga, que más o menos tenga los colores que yo uso, trato de alejarlo de mí de todas las maneras posibles. Porque entonces esos colores, esos cortes, dígale, uno siempre busca cortes que se te vean bien, pero no quieren decir que sean los tuyos, los que usas en la vida. Entonces, cuando un personaje se parece mucho a mí, lo que yo empiezo a hacer es, si no me queda de otra más que el personaje sea así, empiezo a cambiar yo. Empiezo yo a vestirme de otra cosa, porque necesito alejarlo. Necesito alejarlo para que sea otra, para que sea el personaje. Claro. Y que no sea una extensión de mí. O sea, a mí nada me puede ser peor que me digan que se parece a mí, un personaje. O sea, por eso te hago tanta transformación y por eso me gusta arriesgarme tanto con los personajes y modificarme tanto. O sea, porque pienso que tiene que ser otra persona. No me pueden ver a mí. Durante muchos años, y a ti te tocó mucho esa época, ¿no? De tener estas actrices que eran el mismo pelito que les quedaba bien, pero con otra ropita, ¿no? Pero que les quedaba bien igual. Y entonces decías, pero es la misma. O sea, yo sé que esta actriz es la misma en todos estos personajes. Para mí lo mejor que me puede pasar es que no me reconozcan. Que sea como pero ¿cómo pudiste haber hecho Luisa de la Barrera en Teresa, no toda modosita, todo así, y después haber hecho Mónica Robles, que era una bomba sexual, y después hacer esto donde hasta como que caminas diferente y te ves de otra altura, y esta donde pesas más, o sea, donde transformas tu cuerpo para hacer esta otra cosa? Para mí de eso se trata. Y entonces cuando me dicen, es que se parece un montón a ti el personaje, digo, oh, ya la cagué. Ya. O sea, sí, ya, ahí no hice mi chamba, o sea, o no logré transformarme lo suficiente. Hay personajes que se parecen más a ti, ¿no? Que tienen tu tono de pelo porque ese es el que le gustó al productor o al director. ¿No ser que a veces es inevitable que se parezca tanto a ti? No, yo sí creo que, por supuesto que tienen algo de mí.
todos. Todos. Pero no deberían parecerse a mí porque no soy yo. O sea, no soy yo, no debería ser yo. Porque no, y ya si se parece a mí, me están haciendo una biografía, entonces ojalá no sea yo la que me interprete, porque siento que eso hace que la gente no pueda engancharse con la historia, porque te está viendo a ti y hoy en día además que con las redes sociales, que la gente conoce tanto de ti, de tu vida, de tu realidad, de tu día a día, también siento que eso hace que la gente no se pueda comprar la historia completamente. Entonces, al abordar al personaje desde otro lugar físico, pueden distanciarse un poquito de, no, esta es Fernanda en su vida, o este es el otro personaje. Y entonces a mí cuando me confunden, o sea, cuando se mezclan y piensan que soy el personaje, me es un halago, porque quiere decir que que creamos, ¿no? Juntos el equipo a alguien más que no existe. Y voy a contar algo. Voy a contar lo de tus zapatos. Fernanda es, no sé si el único, yo creo que sí, el único caso en que de repente fluctuaba entre talla 3 y 6. Y yo nunca lo entendía. Y tú lo negabas y decías que no, que tú eras tal, pero no, de repente te quedaba un 3,5 y de repente un 5,5. ¿Tú estás convencido de eso? Yo creo claro. Que... No, yo los veía. No, y cuando yo iba de compras, tal, sí. Y tú decías, no me entre, pero ese es 4, ¿no? Entonces, y luego te he de andar cambiando eso también. No, pero bueno, eso era casi lo de menos porque teníamos 3, 4, 5 y 6. Sí. Pero ¿tienes algún color que no te guste o que prefieras no usar? No, es que te digo, o sea, hay cosas que no me gustan para mí. Pero que me gustan mucho para los personajes, ¿no? Yo también, hablando un poco de lo que hace el vestuario, lo que expresa un poco lo que nos ponemos, yo una gran época de mi vida, como que mi visión, yo me quería sentir elegante, ¿no? Y entonces, ¿qué colores en esa época eran elegantes? No, como el negro, como beige, como blanco, ¿no? Uh-huh. El rojo me gustaba, pero me parecía muy provocador para la personalidad que yo tenía. Y yo me vestía de esos colores, así. Y no me movía de ahí, ¿no? Y después, con el tiempo, me di cuenta que expresaba eso de mí, que no tenía ninguna expresión, que era más bien una aspiración de algo que yo quería proyectar, pero no era yo. No hablaba nada de mí realmente. Y entonces creo que eso le pasa mucho a la gente ahora que experimenta con otros. O sea, ahora todo el mundo hemos aprendido a experimentar, ¿no? Porque antes no usábamos tenis más que para hacer ejercicio y ahora los usamos como algo diario. Entonces tuvimos que aprender a que expresaran, o sea, a que eso que sentíamos que expresaba estoy haciendo ejercicio o no me arreglé, ¿no? Uh-huh. Ahora ya nos vendieron que expresa otra cosa y también comprárselo es difícil, ¿no? O sea, como hemos ido evolucionando a probar cosas diferentes. Yo hoy, por ejemplo, estoy en mi época, mi marido dice que estoy en mi época urbana y entonces me he visto así, o sea, todo oversize y como cosas así, como de rapero, y me divierto mucho. Pero hoy en día pruebo muchas cosas. Pruebo muchos colores que antes no me hubiera puesto ni de broma. Pruebo muchos cortes que yo pensaba que esto no me queda y los pruebo. Creo que me ha hecho encontrar una manera de expresarme más. Y entonces también me pasan los personajes que me he vuelto mucho más expresiva, ¿no? Que me arriesgo más a usar otras cosas. También conozco más el formato de la televisión y también sé esto, por más que me quiera arriesgar, se me ve espantoso y yo sé que después me voy a arrepentir, pero trato, o sea, como que ahora cada vez conozco más la herramienta de utilizar el vestuario y los colores y lo que me pongo para expresar cosas nuevas. Y entonces si quiero expresar cosas nuevas después de muchos personajes y de muchos años de carrera, pues me tengo que arriesgar a cosas diferentes. Claro, hay actrices sobre todo, que una vez que hacemos prueba de vestuario, se ve y dice, nunca creí que eso se me fuera a ver bien. Uh-huh.
yo siempre iba a las tiendas y lo evitaba. Sí. Dice, y me encanta. Sí. Entonces cambia, modifica de repente su armario y tal. Y eso es padre, claro, para uno. Sí. ¿No? Pero bueno, finalmente también dependemos en cierta medida o en mucha medida de la decisión final de un productor, de un director, ¿no? Y de una empresa. Sí. Acerca de la imagen de los personajes. Y como dije, es una unidad de negocios y quieren todo bonito. Todo barato. Colorido, Oye, pero tú y yo lo hacemos muy bien. O sea, creando Mónica Robles, yo me acuerdo que, o sea, mientras nos pusiéramos de acuerdo con nosotros, era así como de, ay, pero el director decía, es que no estoy convencido. Ay, pero tú por un lado y yo por el otro. Ay, pero es que esto es necesario. Sí. Porque va a ser increíble y así va a ser. Y entonces esto va a funcionar maravilloso. Y se los vendíamos. Sí, claro, hasta lo que queríamos. Hasta se que los vendimos. A veces llega un momento en el que dicen, ay, sí, ya ni Sí. me digan, ustedes ya hagan. Por intensos. Sí, pero también yo siento que en toda producción tiene que haber un taller de costura, Sí. ¿no? Claro, cada diseñador, cada vestuarista piensa de diferente manera, pero sí tiene que haber un diseñador porque nos pasa algo que es importante decir. De repente todas las series o todas las novelas están igual. ¿Por qué? Porque compramos en los mismos lugares. Sí. ¿No? Entonces ya me ha pasado que voy y digo, pero por eso hay que diseñar y confeccionar Claro. y crear y Pero tal. además esas cosas se vuelven muy icónicas. O sea, yo tengo que decir que esto que traigo puesto, ya les pondrá Alex una foto completo, pero es algo que tú hiciste para Mónica Robles, tú lo diseñaste para Mónica No, Robles. y que me pidieron un montón de hacerlo. Y yo, Claro, y que después la gente decía, ¿dónde lo compro? Y era, ahí hubieras agarrado, Sí, hombre. hubieras abierto la tienda de Mónica Robles. sí, eso me ha pasado. Los hubiéramos desde hecho muy rico. millonarios, tú y Sí, yo. Desde siempre me ha sucedido, pero somos artistas antes que nada. Pero no sé. Creo que Pero había muchas prendas como muy... O sea, ese personaje tuvo muchas prendas muy icónicas que habían sido diseñadas por ti. Cosas que no había manera de encontrar en otro lugar, que además estaban hechas para ella y para lo que ella iba a contar en ese momento. Y entonces, claro, no era cualquier cosa. No, y las texturas, el color, sí. los cortes, Sí. ¿no? Y hecho otra vez, para mi cuerpo, Sí. para lo que habíamos creado juntos, para lo que estábamos imaginando que iba a ser, ¿no? Y siempre nos salió bien, la verdad. Sí. Yo tengo una sobrina que tío y me manda imágenes tuyas. ¿Me puedes hacer Lo bueno que vive lejísimos. Entonces le digo, es que, pero sí me manda. Te está escuchando. Me manda fotos. Sí. Como de y todas tus frases, ya sabes, ¿no? Bueno, es que también qué difícil es sacudirte un personaje, pero tú lo haces con mucho mérito porque, te digo, cambias color de pelo, corte, de gesticulación. Bueno, obviamente actúas para cada personaje de distinta manera, pero pues sí, qué difícil. Entonces, en lo que los vestuaristas podamos ayudar, lo vamos a hacer con mucho gusto. No, pero de verdad, no, es un... las veces que he trabajado conjuntamente en proyectos con alguien que nos escuchamos mutuamente, ¿no? Porque tampoco digo, o sea, también los actores a veces tenemos visiones, eso, lo que me queda bien a mí, y no estás viendo lo que tiene que contar el conjunto también, ¿no? Pero cuando me he encontrado con diseñadores de vestuario con los que puedo hablar, crear juntos, Y negociar también, claro. pero ese trabajo en conjunto ha sido delicioso y cuando lo veo en pantalla digo, por supuesto, ahí se ve, o sea, ahí se ve la diferencia, ¿no? Sí. Entre un personaje hecho por alguien separado y interpretado por alguien separado y maquillado por alguien por separado, a cuando se crea algo en equipo, ¿no? Que eso es la televisión al final y eso es el teatro y eso es el arte. Exacto. En general. A mí me choca cuando me dicen, hay que vestir a tal persona que está deprimida o deprimido. Y yo digo, ¿y cómo se viste uno cuando se deprime? Claro, el cliché es pants de color neutro, pero entonces no me queda pegadito. Entonces ya digo, bueno,
te voy a poner un vestido y nada más te pones triste, ¿no? Sí. Pero qué brutal cómo se viste uno deprimido. Y la verdad es que uno se viste con lo que tiene en no su vas a armario. comprarte No sé, algo para- no sé, voy a ir de compras a comprar mi outfit de deprimido. que ¿no? sí pasa un poco, ¿no? Dices, oye, pues me pongo esto, no le pones tanta Sí, atención. pero no es, o sea, no es el cliché. Sí, ¿no? no escoges algo gris. No, y porque usualmente los contrastes, lo que te decía de la obra de teatro, los contrastes son los que son maravillosos, ¿no? Cuando uno logra hacer algo que sea más de una cosa, ¿no? Eso me parece súper interesante. Sí, hay colores, por ejemplo, que retratan muy bien. El verde olivo, pero se nos ve fatal. Sí, se nos ve fatal, porque hay mucha gente que es verde y le pones... Sí, sí. Pero me han dicho fotógrafos de cine, televisión, etcétera, teatro, que es lo que mejor retrata. Entonces, cuando insisten mucho es verde, pero tienen que iluminar especialmente Sí. para eso. Bueno, esta película de Cuarón, que es toda verde, Great Expectations, que es Sí, sí, maravillosa, sí, ¿no? sí, sí, y sí. es toda verde, y tienen que todos se ven iluminar. divinos, pero está toda planeada en que sea Exacto. verde, y la tienen ropa es verde. que y iluminar. hay cosas verdes, pero diferentes verdes. Ahora, tuve una increíble experiencia haciendo un proyecto que todavía no se ha estrenado, de época, en que además el vestuario, muchas de las piezas eran, algunas fueron confeccionadas para mí en ese personaje, pero muchas eran piezas originales. De época, ¿no? De 1900, y era impresionante, o sea, te ponías eso y sentías que tenía vida. Entonces, qué importante es, ¿no? Porque ahora que se están contando muchas cosas de época, las diseñadoras de este proyecto son maravillosas y hicieron un trabajo de ir a una bodega, volaron hasta España, trajeron prendas así de... Cuando dices, esta camisa, ¿no? Bordada de no sé qué, tiene no sé cuántos años para que yo me la pueda poner y pueda contar. O sea, las prendas tienen energía también, entonces era claro. maravilloso. Era maravilloso ponerse eso. Aún los zapatos, por ejemplo, que eran de época también y que tenían formas raras de los pies de alguien que los usó. O tallas muy chicas. O tallas muy chicas o muy angostas, ¿no? Sí. Con estos taconcitos que tenían. Pero fue una gran experiencia porque te ponías el vestuario y era mucho. Era casi todo. Y mucha gente no se imagina también todo lo que hay debajo de la ropa, que puede ser, por ejemplo, cuando hice lo de María Félix, las actrices que la representaron hicimos que midieran 57 centímetros de cintura, que era lo que tenía María. Pero evidentemente se les da un corsé antes para que canten en la azotea, griten, tal, y se acostumbren, ¿no? A traerlo. Sí. Para cuando ya llegue el día de la filmación no tengan bronca. Entonces, la gente dice, pero así no era tal, pero era una cosa. Ni modo, son sacrificios, porque también a veces hay que sacrificar. Ustedes tienen que sacrificar comodidad, practicidad, no sé. ¿No? Pues lo que contabas de Mónica Robles, o sea, cuando nosotros nos conocimos y que yo, la verdad es que pues no tenía ese cuerpo que se necesitaba para el personaje y que se necesitaba porque yo leía, ¿no? Me acuerdo que leíamos y era así como de, pues salgo en ropa interior la mitad de la serie, entonces más me vale, sobre todo, más me vale más que allá de que se viera bien, más me vale estar cómoda en esos momentos, porque si no estoy cómoda, no voy a poder actuar. Y entonces decías, tengo que tener un cuerpo con el que me sienta cómoda en ropa interior la mayor parte del tiempo. Claro. Y ese cambio, ¿no? De una talla a otra, pues fue este sacrificio de decir, lo que yo necesito es actuar. Y para actuar necesito sentirme cómoda con mi cuerpo, con las exigencias que tiene este personaje. Entonces sí, pues muchas veces te toca, pues sí, pero este personaje va así, con este tipo de tacón, o en flat, y a mí no me gusta el flat, pero el personaje es eso, y entonces pues tendría que haber como un despojarse de quién es uno para hacer lo que necesite el personaje, claro. ¿no? Y la lencería es otro tema, ¿no? Sí.
La que puedan pensar que cualquier panty le queda a todo el mundo, no. Eso siempre se consulta, ¿no? Pero ¿Qué más escote prefieres? ¿Por Sí. qué? Con, sin, Sí. Ajá. Yo no sé si todos los diseñadores bueno, me han encontrado, hay algunos que, o sea, que ya la gente no sabe, pero como que la ropa interior de actor es beige, ¿no? Usualmente como que uno llega pensando en toma tu ropa de actor, de actriz, beige, para que no moleste, para que no se vea, para que no... pero en esa serie en especial que pasábamos mucho tiempo... digo, porque tú lo diseñabas y yo me lo ponía. No, por ahí sí tiene que haber texturas, encajes, Claro. tal, ¿no? No, y además hacíamos estas escenas donde uno se tenía que quitar, porque hay ropa interior que se ve muy bonita, ya que no traes nada, pero que cuando te pones el vestido arriba se nota toda y es horrible. Y entonces, todos esos detallitos, que además trabajamos mucho en conjunto y que me acuerdo que era así de, bueno, para este momento necesitamos una ropa interior de tal color. O sea, íbamos buscando colores, texturas, eso. O sea, como que para mí fue un viaje muy... de mucho crear y fue delicioso ese trabajo en conjunto a la hora de que tú lo creaste y después con el equipo que se quedó las demás temporadas, como hacer esta sinergia de pensar, estamos haciendo algo especial con este personaje. Y siempre, y durante 5 años, para mí, 5 temporadas, hacer este personaje, siempre fue muy delicioso porque sentía que todos los días había un reto de hacer cómo lo hacemos mejor. Y que había eso, como muchas herramientas en conjunto para contar lo que queríamos contar de la mejor manera posible, ¿no? Y también, ¿te acuerdas? De repente poníamos un vestido con un cierre en la espalda y llegaba el siguiente capítulo y había una escena sensual, entonces que no te podían quitar el vestido por atrás ni para arriba, Sí, tendría que haber traído sí, botones, sí, ¿no? Sí. Eso... Y que además lo fuimos previendo con el tiempo y decíamos, en esta escena se tiene que encontrar, a ver, se tiene que quitar de la manera más fácil y más elegante, porque además quitarse la ropa a cámara, a veces no es tan... No, tiene que ser cómodo, pero tiene que ser lindo, pero tiene que ser... Y todas esas cosas la gente no sabe, que tienen que tener una preparación como atrás de mucho tiempo y de mucho ojo y de mucho trabajo en equipo para que esa escena que se ve increíble, en que los personajes se quitan la ropa como si lo hubieran hecho 20 veces. Y nevando afuera de repente. Claro, y que todo se ve precioso y que nada se mueve, pues eso fue planeado, ¿no? Eso fue planeado y eso fue bordado de alguna manera por los que están adentro. No se imaginan, de repente había que cambiarse en una bodega, en el cuarto de Trevejos, depende de la locación, ¿no? Pero en ese sentido aprendimos a ser guerreros. Casi, no tanto así como de que, a ver, pon una sábana pero depende, ¿no? Dónde estábamos y con los climas extremos, ¿no? Y de repente un frío espantoso y ustedes tienen que salir en traje de baño, ¿no? Y al revés también. Y al revés. Pero y hacer como que no sucede nada, como ¿no? si nada, estar así, pero así, ¿no? Pero yo también creo que, ni modo, Fernanda, Mónica Robles fue tan fuerte que mucha gente te ve y dice, Mónica Robles. Y mira que tú has hecho mucho para que la separen, pero... No, pero sabes que eso además como que no me atormenta. Ah, perfecto. No me atormenta, pero no. O sea, es un personaje precioso. Lleno de muchas dimensiones. Yo aún veo capítulos, ¿no? Cuando me pasan en las redes sociales así, digo, wow, me emociona. Y es un personaje que atravesó a mucha gente, ¿no? Que atravesó a muchas mujeres, que atravesó a mucha gente de la comunidad LGBT, que lo veía y que sentía que les hablaba, que les daba poder, que se volvió muy icónica. ¿Por qué voy a yo renegar de eso, no? O sea, de algo que quiero tanto, además. O sea, bueno. probablemente es de los personajes que más quiero en mi carrera y de los que más me ha transformado y los que más me ha dado. Entonces, para nada reniego de eso, porque más fue muy, muy buen viaje, ¿no? Fue muy buen viaje creativo, fue muy buen viaje en muchos sentidos, me ha dado mucho, entonces no reniego de él,
me gustaría tener más seguido personajes con esa fertilidad para hacer cosas con ellos. Tanto fue así que cuando muere Mónica Robles, la gente dijo, tiene que regresar. A la fecha me andan pidiendo que regrese, pero yo siento que estoy muy grande ya para... No, yo cuando leí la escena que le llama, yo me puse a gritar así, no, yo tengo que ver eso, ¿no? Al aire. Yo la veía, ¿eh? Sí. Y bueno, ¿y qué pasa cuando en la otra serie que hicimos usabas un uniforme en la cárcel, overall todo el tiempo? ¿Qué pasa ahí con el actor? Que siempre está igual. Que por un lado es muy práctico y cómodo. Bueno, eso uno lo piensa. Sí, era mucho más cómodo, ¿no? Pero también le buscamos, ¿no? O sea, porque era como de, ¿cuál es el color? O sea, siendo la protagonista de la serie, ¿cómo vas a pasar? O sea, tiene que ser fuerte, pero tiene que ser medio virginal, pero, o sea, ¿en qué color te vas a ver bien? Porque de este color vamos a ir vestidos casi todo el tiempo. ¿Y qué corte? Sí. Y que, o sea, pareciera que es cualquier uniforme, ¿no? Y pero no, si supieran que está pincitas para claro, pero el que quede así, porque vas a tener tres pantalones que queden así, con esta camiseta que te quede perfecta y que se pueda ver todas las cosas juntas, ¿no? Las camisetas, el corte de las camisetas, que no, es que se ve más así, o se ve menos así. Creo que los uniformes son, creo que pueden ser de los vestuarios que más ayudan o que menos ayudan. En el sentido de, o sea, un uniforme que te quede muy bien, o sea, un uniforme de chef, un uniforme que te quede muy bien, es increíble. O sea, cuenta un montón de cosas. Claro. Pero un uniforme que te quede mal te destruye la vida para siempre. Entonces, en esta búsqueda de, claro, pues este personaje va a ir 90% del tiempo vestida como Rea. Y cuando encontrábamos una camiseta que te sentaba maravillosa, corría a la tienda a comprar 20 y ya no había. Sí, ya no había. Sí. Entonces casi de ir en la calle viendo quién traía una para comprársela. No, no es cierto. Pero casi. Y los zapatos cómodos tienen que correr. Sí. Y de repente hay actores o galanes medio chiquitos y que ella tiene que usar flats y me han tocado actrices que dicen, es problema suyo, no mío. Yo sigo usando mis 20 centímetros, que se jodan los demás, ¿no? Hay uniformes que cuentan un montón y que ya son un statement, solo con el uniforme. Y hay uniformes que no, o sea, que no te sientan bien. Si eres alguien a quien no le sientan bien los uniformes y tienes que ser un personaje con uniforme, pues hay que encontrar la manera. Arregladito, se marcaba la cintura. Sí, estaba bien y era muy cómodo, eso sí. Pero es que también pensar en que hay pleitos de manotazos, hay carreras, y también ahí hay escenas sensuales, entonces de repente, ahí sí ayuda porque son cierres, ¿no? Pero la camiseta, sí, quitarte la camiseta y quedarte enredado con la camiseta. Eso es lo más antisexy, ¿no? Sí, lo más antisexy. Digo, en la vida real lo hacía yo sin problema, pero sí, cuidado, hay que leer siempre. Y me pasa lo mismo que yo tengo un nuevo proyecto y es como si fuera la primera vez. Y desgloso y lo leo y me prendo, ¿no? Y hay gente que dice, pero no, es muy emocionante. Yo creo que la intensidad es muy buena. O sea, con eso que decía, sí, yo llego hasta el grado de enfermedad del detalle en el que me quiero meter a la hora de entrarle a un personaje, pero la verdad es que por principio es la única manera que conozco, la única que me sirve, donde me siento que estoy haciendo la chamba y creo que es, o sea, que es una manera como muy generosa con el público, que es lo que tenemos que hacer para contarle una historia, ¿no? O sea, creo que tendríamos que estar en el detalle siempre. Porque Dios o el diablo, como lo quieran ver, está en los detalles, ¿no? En esas pinceladas que hacen que no sea algo común y algo hecho a máquina, sino algo personal. Y entonces trato eso de cada vez que hago algo que haya un bordado muy fino en lo que hago, ¿no? ¿Qué signo eres? Aries. Ah, claro.
Sí, tenías que ser Aries. Creo que después de Aries es el mejor, ¿no? Yo soy Aries también. Entonces sí. Entonces sin duda. Pero ahora entiendo también la intensidad, claro. Sí. Pero también es lo que nos hace, ¿no? Quiero decir, Sí. la pasión, aunque se haga cursi, el tal, pero la intensidad, de eso se trata. Hablemos de vestuario, porque la gente a veces no se entera de todo lo que pasa atrás, ¿no? Sí. Y no es que ni somos héroes, pero tampoco víctimas. No. Simplemente es todo un proceso. Sí. Un proceso. Ha habido programas de televisión nocturnos muy exitosos en lo que la gente lo veía para ver cómo se vestía la conductora. Sí. Y al día siguiente era, ¿viste el programa? Sí, ¿qué tal el vestido? ¿Qué horror? ¿O qué bonito? ¿O qué? ¿Viste la manga? ¿Viste el moño? Bueno, todavía, ¿no? Ok, pero de repente no le pones atención entonces porque en las novelas, ¿qué dijo? ¿Qué? No, ¿por qué? Porque estás, mira, velo para mis 15 años o para no sé qué, ¿no? Nunca pensé dedicarme a vestuario para espectáculo. Cuando me dijo mi maestro, tú te vas a dedicar al cine, a la televisión, al teatro, le dije, jamás. Vestir a no sé quién, ay, lástima que no lo puedo decir. Vestir a no sé quién, qué vulgaridad. Me tuve que tragar esas palabras, todas las palabras, exacto. 5 veces en la vida y no lo pensé y no lo creí. Y un día me hablaron, ¿no? De una cadena, de una empresa de televisión y dije, no. Y finalmente dije, bueno, ¿qué pierdo con ir? Claro. Y fui y resulta que me pagaban 8 veces más de lo que yo ganaba y dije, lo puedo pensar. Entonces llegué como una estrella, era el primer diseñador que contrataban ahí y llegué así como... Entonces, ya tenemos tu primer trabajo, ay, qué bueno que ya llega. Y yo dije, voy a hacer un traje de reina, del reina Isabel para tal, o voy a hacer una princesa. Dicen, hay que hacer un disfraz de gallina para Amparito Arosamena. Y la gente que estaba ahí después con el tiempo me dijo, ¿hiciste una cara, Alejandro? Le dije, no creo. Dijo, hiciste una cara, pero yo amaba a Amparito Arosamena. Entonces, hiciste el mejor traje de gallina. Quedó espectacular. Y con ella, sí. Bueno. Y alguien dijo, este hombre no va a durar ni 2 meses aquí. Ya cumplí 45. Un ratito. Sí, es que mi maestro era el único diseñador de alta costura de este país, ¿no? Entonces se vestía al cuerpo diplomático. Él solamente vestía del medio a Dolores del Río. Pero estar en televisión tantos años fue y es una gran escuela. Tengo colegas que solo hacen cine que me dicen, ¿cómo puedes hacer televisión, Alejandro? Pero me encanta y lo sé hacer. Y llegué a hacer proyectos de 320 capítulos, 1 año y medio, durmiendo en las bodegas, en los camerinos, porque no daba tiempo, ¿no? Entonces ahora que dicen, son 30 capítulos que yo digo, ¡wow! ¡Qué maravilla! Son 60, ¡wow! ¡Wow! ¿no? Sí, ya no te sabe nada. ¿Tienes alguna marca especial que te guste mucho, con la que te sientas mejor? No, la verdad es que en las últimas épocas te digo que me he reinventado mucho, entonces, y también he aprendido que puedo encontrar, o sea, hay muchas cosas, por ejemplo, vintage que me gustan. Ropa usada, he descubierto unas cosas en unas pacas que son maravillosas. O sea, la verdad es que... Tienen un... No, y además me gusta, o sea, como que me he dado cuenta que a mí no me... Yo soy quien me he visto. No, a mí no me viste nadie, ¿no? O sea, yo soy todas estas cosas juntas, en efervescencia y en cómo se me ocurre a mí juntarlas. Y si voy a gastar mi dinero, la verdad, en algo, por ejemplo, lo hago mucho en abrigos. Los abrigos me fascinan. Sí, yo sé. Me fascinan, me parecen hermosos y me parecen que son, que dicen algo, ¿no? Sí, son prendas que hablan. Con el calentamiento global me cuesta mucho trabajo ya usarlos, pero bueno, espero que viene el frío invernal. Pero me encantan los abrigos, entonces hay muchas marcas que me gustan, pero ninguna con la que esté... Siempre busco que sea algo que se vea elegante, de todas las maneras, aunque sean pants, o sea, como que sea lo que sea, porque es parte de cómo me gusta verme a mí, pero cada vez me arriesgo más y eso me gusta, porque siento que
que estoy todo el tiempo en cambio y que está bueno, ¿no? Y que va uno más cumpliendo años y que eso te hace seguirte sintiendo vivo y libre creativo. también, de alguna libre, manera. por Porque supuesto. yo conozco mucha gente muy joven que vive atada y vinculada y con un apego a la marca, a la forma, a tal, Sí, ¿no? sí. Entonces... ¿A qué están esperando que me ponga? Digo, sí, yo también puedo disfrutar mucho de un buen par de zapatos Sí. que hayan costado, pero bueno, los demás no son así. Me encantaría, pero no. Y mira, Fernanda, pues fíjate que qué fortuna que abras tú. ¿Se dice programa? ¿O Sí, podcast? Ok, que lo abras. Y con alguien como tú, además a quien admiro tanto, la gente te quiere mucho, te admiran. Hoy hay personas que dijeron, yo quiero ir porque... Ok, pero no es fácil, ¿no? Y me consta la evolución que has tenido como persona, lo cual te lleva a una evolución también como artista, ¿no? Porque eso supongo que fundamenta lo otro. No sé cómo se diga, pero me consta, yo fui testigo de ese crecimiento, llegabas un día siendo otra, ¿no? Hay otras actrices que también llegan siendo otra porque ya se hizo algo el fin de semana y estaba en secuencia, pero bueno, no sé. Luego también te digo quién es, no quién. En fin, yo me divierto como loco y yo creo que esperemos que todos nos divirtamos. Y no sabes cuánto te agradezco, en serio. No. Soy tu fan, como dice una amiga mía, soy tu fan. No. Entonces, estoy muy agradecido. Estamos muy agradecidos contigo. Me emociona muchísimo esto, porque además creo que esto va a darle la oportunidad a la gente eso, de echarse una mirada a lo que... a muchos personajes que conocen y que no saben todo lo que hay detrás, ¿no? Exacto. Y entonces es una mirada cómplice y es una mirada secreta hacia una cosa que es brutal y yo siempre te agradeceré. O sea, yo creé ese personaje de Mónica Robles porque lo creamos en conjunto Sí, que fue muy hermoso. Entonces yo siempre... Eso. Sí, no hay que decir era mi hermoso en el trabajo. corazón. No, porque claro que se sí. hizo con, quiero decir, hay gente que dice, es lo que tenía que hacer. No, se hace con... Sí. ¿no? Y además, tantas actrices a veces que hay, tantas chicas o tantas mujeres en un proyecto que diferenciarlas es muy complicado para uno. Sí. Y aunque no lo creas, es más difícil distanciar y diferenciar a los hombres. Porque claro, ¿cuánto pueden usar? Claro. Un traje, una chamarra, pero... No te creas, cuando hay tantas mujeres y que algunas quieren... Que todas queremos, ¿de qué me va? Todas queremos. ¿No? Sí. Entonces, bueno, pues... Muchas gracias. No, hombre. Gracias. Así, ¿tienen material para ver?